Cuando solo tenía 7 años, mis padres salieron de mi vida sin mirar atrás. No solo se fueron de casa. Me abandonaron por completo, como si yo no fuera más que una carga de la que podían deshacerse. Recuerdo estar de pie en el porche delantero con mi pequeña mochila, esperando que regresaran. Nunca lo hicieron. La única persona que dio un paso adelante para sostenerme en ese momento fue mi abuela, Margaret Hall, o la abuela Maggie, como todos la llamaban. Me envolvió en sus brazos, susurró que ahora estaba a salvo, y desde ese día, se convirtió en la única figura parental que realmente conocí. Durante 12 años, me dio todo lo que mis padres se negaron a darme: amor, paciencia, aliento y la sensación de que yo importaba en este mundo. Entonces, después de todos esos años de silencio, sucedió algo impensable. El mismo día del funeral de la abuela Maggie, las personas que me abandonaron regresaron. Mi madre, Rehena, y mi padre, Caleb, estaban de pie frente a la iglesia como si pertenecieran allí, con rostros duros e indescifrables. No vinieron a llorar. Vinieron a reclamar lo que creían que era suyo. Verán, la abuela Maggie no era solo una mujer amable que me crió. También dejó un patrimonio valorado en $75 millones. Y mis padres, que no habían pronunciado mi nombre en más de una década, aparecieron de repente con las manos extendidas. Exigieron su fortuna como si fuera una especie de herencia que se les debía. Pensé que ya había pasado por el peor dolor que un hijo podría sentir, pero estar sentado en la oficina de ese abogado, escuchando sus voces llenas de codicia y derecho, era casi insoportable. Mi padre me miró con una sonrisa burlona, convencido de que estaba a punto de llevarse todo lo que mi abuela había construido. Mi madre se cruzó de brazos y susurró entre dientes como finalmente las cosas estaban a punto de arreglarse. Pero entonces, el abogado abrió el sobre. Comenzó a leer las últimas palabras de mi abuela, y en ese único instante, el aire en la habitación cambió. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La confianza de mis padres se desvaneció de sus rostros como la sangre que brota de una herida. Su piel se puso pálida, sus mandíbulas se tensaron y se dieron cuenta demasiado tarde de que esta historia nunca iba a terminar como ellos imaginaban. Cuando mis padres me abandonaron a la edad de 7 años, mi mundo se derrumbó en un instante. Era demasiado joven para entender las razones detrás de su elección. Todo lo que sabía era que una mañana estaban allí y, al final del día, se habían ido. El silencio en la casa era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado. Recuerdo caminar por cada habitación llamando a mi madre y a mi padre, pensando que debían estar escondiéndose o jugando un juego cruel. Nunca respondieron. Me senté en los escalones de la entrada hasta que cayó la noche, agarrando las correas de mi pequeña mochila, esperando que aparecieran unos faros en el camino de entrada. Ninguno llegó. Fue mi abuela, Margaret Hall, quien vino a rescatarme de esa noche interminable. Llegó en su vieja camioneta azul, con una mirada de furia en sus ojos cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Se arrodilló frente a mí, sus manos cálidas y firmes mientras sostenía mis hombros. «Vienes a casa conmigo, Ethan», dijo. «Te prometo que nunca más te dejarán solo». En ese momento, el miedo y la confusión que se habían arraigado dentro de mí se suavizaron lo suficiente como para poder respirar. Cumplió esa promesa todos los días a partir de entonces. La abuela Maggie no era rica en el sentido en que la gente suele medir la riqueza. Vivía en una casa modesta con suelos que crujían y una cocina que siempre olía a canela y café. Lo que le faltaba en riquezas, lo compensaba con creces en amor y fortaleza. Me crió como si fuera su propio hijo, llenando los espacios vacíos que mis padres dejaron atrás. Me despertaba para ir a la escuela cada mañana con un suave golpe en la puerta y un plato de panqueques esperando en la cocina. Se sentaba en la primera fila en cada obra escolar, animando más fuerte que nadie. Cuando traía a casa las boletas de calificaciones, las pegaba en el refrigerador como si fueran trofeos. Por la noche, cuando el mundo se sentía demasiado pesado y yo pensaba demasiado en por qué mis padres se habían ido, se sentaba junto a mi cama y me contaba historias sobre la resiliencia. Me contó cómo había tenido 3 trabajos como una joven viuda para criar a su único hijo, mi padre. Me dijo que las dificultades no estaban destinadas a aplastarnos, sino a moldearnos para convertirnos en personas que pudieran soportar las tormentas. «Eres más fuerte de lo que crees, Ethan», solía decir, apartándome el pelo de la frente. «Tu pasado no te define. Lo harán tus elecciones». Creciendo con ella,
nunca sentí que tuviera menos que otros niños. Aunque a menudo no tenía los zapatos más nuevos o los últimos juguetes, lo que tenía era mucho más valioso. Tenía seguridad. Tenía a alguien que creía en mí con una ferocidad que me hacía creer en mí mismo. Cuando los niños en la escuela preguntaban dónde estaban mis padres, solía sentirme avergonzado. Pero la abuela Maggie me dijo que nunca debería avergonzarme de la verdad. Algunas personas huyen de la responsabilidad, dijo. Pero yo me quedé. Y tú también lo harás. Te mantendrás firme, Ethan. Eso es lo que importa. A medida que crecía, su influencia se profundizó. Me impulsó a tomar mi educación en serio. Celebraba mis éxitos, pero también me recordaba que el fracaso no era algo que temer. Me enseñó a cocinar las recetas familiares, a equilibrar las cuentas y a tratar a las personas con dignidad, incluso cuando no devolvían el favor. Me hacía cortar el césped todos los sábados por la mañana, no porque le importara la hierba, sino porque creía que el trabajo forjaba el carácter. Nuestra relación no era solo de tutora e hijo. Se convirtió en mi mejor amiga, mi confidente y la persona en la que confiaba más que en nadie en el mundo. Nos reíamos juntos a menudo. Tenía un lado travieso y hacía pequeñas bromas como esconder mis zapatos y fingir que los había donado, solo para sacarlos de detrás del sofá mientras ambos estallábamos en carcajadas. En los días festivos, hacía de nuestra casa el centro de la calidez y la comunidad. Vecinos y parientes lejanos se reunían alrededor de su mesa, atraídos por su cocina y su habilidad para hacer que todos se sintieran bienvenidos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuán cuidadosamente equilibraba ser tanto cariñosa como firme. Me dio la libertad de cometer errores, pero también la guía para aprender de ellos. No me trató como a un niño frágil y roto por el abandono, sino como a un joven capaz de resiliencia. Nunca permitió que la amargura envenenara su espíritu, a pesar de que su propio hijo, mi padre, se había alejado de mí. Rara vez pronunciaba su nombre, pero cuando lo hacía, era con una mezcla de tristeza y resolución. La gente te muestra quiénes son a través de sus elecciones, dijo una vez. Caleb tomó las suyas. Pero eso no significa que tengas que seguir el mismo camino. Cuando llegué a la adolescencia, había dejado de esperar que mis padres regresaran. Su ausencia se convirtió en una sombra en el fondo en lugar de una herida que llevaba todos los días. Lo que me definía en cambio era el amor y la guía que la abuela Maggie vertió en mi vida. Ella había convertido lo que podría haber sido una historia de pérdida en una de supervivencia y esperanza. Cuando pienso en mi infancia ahora, la primera imagen que me viene a la mente no es la de una casa vacía o preguntas sin respuesta. Es la de estar sentado en nuestra gastada mesa de madera, comiendo pastel de manzana recién salido del horno, mientras la abuela Maggie me preguntaba sobre mis sueños para el futuro. Escuchaba con interés genuino, asintiendo y sonriendo, con las arrugas en las comisuras de sus ojos. Creía en mí con tal convicción que se volvió imposible no creer en mí mismo. Ese fue el mundo que ella creó para mí. Un mundo construido no sobre la riqueza material, sino sobre el amor incondicional. Fue un mundo que me permitió crecer, sanar y convertirme en la persona que soy hoy. No sabía entonces cuánto había construido silenciosamente detrás de escena, o cómo su legado un día desataría una tormenta que sacudiría los cimientos de mi familia. Todo lo que sabía era que ella me había dado todo lo que mis padres se negaron a darme, un hogar, un futuro y una razón para seguir adelante. El día del funeral de la abuela Maggie fue uno de los días más difíciles de mi vida. El aire de la mañana se sentía pesado, casi como si el mundo mismo entendiera el peso de mi pérdida. Estaba de pie fuera de la iglesia con un traje negro que se sentía demasiado rígido en mis hombros, mis manos temblaban mientras saludaba a vecinos, viejos amigos de la familia y personas que la habían conocido durante décadas. La iglesia olía a lirios, y su dulzura me revolvía el estómago. Cada rostro que veía mostraba dolor, pero era un dolor suavizado por el respeto. La gente hablaba de cuánto Maggie había hecho por ellos, de cómo había abierto su hogar y su corazón cuando no tenían a dónde ir. Quería mantenerme fuerte, pero la verdad es que estaba destrozado por dentro. Durante 12 años, ella había sido todo para mí. Sin ella, me sentía como un niño de nuevo, de pie en ese porche, esperando a unos padres que nunca regresarían. Cuando me giré para entrar, me quedé helado. De pie al borde de los escalones de la iglesia había dos rostros que no había visto desde que era un niño. Mi padre, Caleb Hall, vestía un elegante traje negro con un reloj pulido que reflejaba la luz del sol.
Su mandíbula estaba apretada, su cabello más gris de lo que recordaba, pero sus ojos llevaban la misma agudeza que una vez me hizo sentir pequeño. A su lado estaba mi madre, Rehena, con los labios pintados de rojo, un vestido caro y una expresión indescifrable. Por un momento, pensé que los estaba imaginando. Parpadeé, esperando que se desvanecieran como fantasmas, pero se quedaron, y mientras comenzaban a caminar hacia mí, el nudo en mi estómago creció. Ethan, dijo mi padre, con voz plana, como si fuéramos extraños encontrándonos por casualidad. No pude hablar. Mi garganta se cerró. Mi madre puso una mano en el brazo de mi padre, sus ojos escaneándome de pies a cabeza. «Has crecido», dijo. Su tono era cortante, casi molesto, como si fuera un inconveniente que el tiempo hubiera pasado sin ella. La ira surgió dentro de mí, pero el dolor pesaba más. Este no era su día. No se trataba de ellos. Me di la vuelta sin responder y entré en la iglesia. Durante todo el servicio, sentí su presencia detrás de mí. Mientras yo lloraba durante el panegírico, ellos se sentaron rígidos y fríos. Ni una lágrima derramada, ni una mano levantada en oración. Parecían actores forzados a una obra que no tenían interés en representar. La congregación se dio cuenta. Los susurros se extendieron por los bancos. La gente recordaba cómo se habían ido. Su regreso ahora no se veía como un gesto de duelo, sino como un insulto. Después del entierro, mientras los amigos se reunían a mi alrededor para ofrecerme consuelo, Caleb y Rehena se mantuvieron a un lado, hablando en voz baja. Los evité, pero la verdad me golpeó cuando el abogado se me acercó más tarde esa tarde. El señor Grant, un hombre alto de cabello plateado y expresión solemne, me pidió que me reuniera con él en su oficina esa noche para la lectura del testamento. Explicó que era petición de Maggie que se hiciera rápidamente. Acepté, aunque mi corazón dolía al pensarlo. Cuando llegué, mis padres ya estaban allí, sentados uno frente al otro con posturas rígidas. Caleb miró su reloj con impaciencia. Rehena tamborileaba con sus uñas cuidadas contra el brazo de madera de su silla. Me senté frente a ellos, forzándome a mantener la cabeza alta. El señor Grant entró, llevando una carpeta de cuero. Me saludó cálidamente, luego dirigió su mirada a mis padres. Su expresión era educada pero distante. Tomó asiento a la cabeza de la mesa. «Estamos aquí hoy para honrar los últimos deseos de Margaret Hall», dijo. Mi padre se reclinó, cruzando los brazos. «Vayamos al grano», dijo, con tono despectivo. Rehena añadió, «Sí, todos sabemos que tenía activos considerables. Es justo que regresen a la familia». Sus palabras me hirieron, y ya no pude quedarme en silencio. ¿Regresar a la familia? Ella era mi familia. ¿Dónde estaban cuando yo era un niño llorando hasta dormirme? ¿Dónde estaban cuando necesitaba que alguien estuviera en mis conciertos escolares? Nos abandonaron a ambos. Caleb entrecerró los ojos. «Cuida tu tono. Sigues siendo nuestro hijo». «No», dije, con voz firme. «Dejé de ser su hijo el día que se fueron». La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Podía sentir el latido de mi corazón en mis oídos mientras el señor Grant se ajustaba las gafas y se preparaba para leer. Mis padres se inclinaron hacia adelante, con la anticipación escrita en sus rostros, convencidos de que la riqueza estaba a punto de caer en sus manos. Para mí, el momento no se trataba de dinero. Se trataba de justicia. Se trataba de escuchar las últimas palabras de la mujer que me lo había dado todo. El señor Grant abrió la carpeta lentamente, y el sonido del papel deslizándose sobre la mesa llenó el silencio. Mis padres intercambiaron una rápida mirada, una pequeña sonrisa tirando de la boca de Caleb. Pensó que ya había ganado. Apreté los puños debajo de la mesa, no por miedo, sino por la necesidad de anclarme. Fuera lo que fuera lo siguiente, sabía que Maggie lo había preparado con el mismo cuidado deliberado que había usado para criarme. Mientras el abogado se aclaraba la garganta y comenzaba a hablar, me preparé. Estaba listo para escuchar sus últimas palabras. Mis padres también estaban listos, pero por razones muy diferentes. Mientras estaba sentado frente a mis padres en la oficina del abogado, sentí todo el peso de 12 años sobre mí. La habitación estaba en silencio,
excepto por el leve zumbido del ventilador de techo y el crujido de los papeles mientras el señor Grant se preparaba para hablar. Mis padres estaban sentados con expresiones de suficiencia, su confianza irradiando como una tormenta que ya había decidido su curso. Podría haber dejado que su presencia me rompiera. Podría haberme hundido de nuevo en el papel del niño abandonado, impotente y olvidado. Pero algo dentro de mí cambió. Recordé las noches en que la abuela Maggie se sentaba junto a mi cama, recordándome que la fuerza viene de adentro. Me había dicho innumerables veces que nunca debía permitir que otros decidieran mi valor. Su voz resonaba ahora en mi mente, firme e inquebrantable. Eres más fuerte de lo que crees, Ethan. Nunca dejes que nadie te quite eso. Me erguí en mi silla, con los hombros rectos. Respiré lentamente y miré a mis padres directamente a los ojos. Ya no veían a un niño. Veían a un joven que había soportado su ausencia y había sobrevivido. No les permitiría convertir este día en una victoria para ellos. Se trataba de honrar la vida y los sacrificios de Maggie. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, una sonrisa burlona tirando de las comisuras de su boca. No necesitas hacerte el duro, Ethan. Una vez que esto termine, nos encargaremos de todo. Es hora de que dejes de fingir que sabes cómo funciona el mundo. Mantuve la voz tranquila, aunque el pulso me retumbaba en los oídos. El mundo en el que me dejaste me enseñó mucho. No necesito que te encargues de nada. Mi madre rodó los ojos y se ajustó el brazalete de diamantes en su muñeca. Nos lo agradecerás más tarde, cuando te des cuenta de la responsabilidad que conlleva la riqueza. Eres demasiado joven para entender qué hacer con ella. Ese dinero nos pertenece. Nosotros construimos esta familia mucho antes de que Maggie interfiriera. Sus palabras me golpearon, pero no de la manera que ella pretendía. Pensé en las noches que Maggie había trabajado hasta tarde solo para mantener las luces encendidas. Pensé en las comidas que había preparado, los útiles escolares que había reunido con esfuerzo, el amor infinito que vertió en mí cuando nadie más lo haría. Mis padres no habían construido nada. Lo habían abandonado todo. Me incliné hacia adelante. Ustedes no construyeron nada. Ella lo hizo. Ella me dio una vida cuando ustedes me desecharon. Si creen que voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que reclamen su legado, no me conocen en absoluto. Sus rostros se endurecieron. La mandíbula de mi padre se tensó y, por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó sus ojos. Mi madre se movió en su asiento, sus dedos apretando su brazalete. El silencio que siguió fue pesado, y supe que sintieron la resolución en mi voz. El señor Grant se aclaró la garganta. Si me permiten, es hora de proceder. El aire en la oficina se volvió tenso. La mano del abogado se cernía sobre el sobresellado que contenía el último testamento de Maggie. Mis padres se inclinaron hacia adelante con anticipación. Mi padre se frotó las manos, seguro de que estaba a momentos de reclamarlo todo. Mi madre susurró, finalmente. Como si este día se le debiera. Me quedé en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. No tenía miedo de lo que diría el testamento. Confiaba completamente en Maggie. Aún así, me preparé, sabiendo que este momento lo definiría todo. Mientras el señor Grant abría cuidadosamente el sobre, cerré los ojos por un segundo e imaginé el rostro de Maggie. Recordé su risa, su calidez y su determinación. Recordé que me dijo que el verdadero poder provenía de la integridad, no de la codicia. Ese pensamiento me dio fuerza. Abrí los ojos de nuevo, listo para cualquier palabra que siguiera. Mi padre rompió el silencio con una risa sorda. Esto va a ser más simple de lo que piensas, Ethan. Ya verás. Ella seguía siendo mi madre. No importa qué historias te contara, la sangre importa. Le devolví la mirada sin parpadear. La sangre importa cuando la honras. Tú no lo hiciste. El color subió a sus mejillas, pero no dijo nada. Por primera vez, sentí que el equilibrio de poder en la habitación había cambiado. El señor Grant colocó el documento abierto sobre la mesa. Me miró primero, ofreciéndome el más mínimo asentimiento, y luego comenzó a leer las primeras líneas. Mis padres se enderezaron en sus asientos, listos para recibir la fortuna que creían que les pertenecía. En ese momento, tomé una decisión silenciosa.
Sin importar lo que contuviera el testamento, viviría de una manera que honrara los valores de Maggie. No dejaría que la codicia me envenenara como había consumido a mis padres. Si la herencia llegaba a mí, la protegería, no para mi propia comodidad, sino como una continuación de su legado. Si de alguna manera iba a ellos, aún así saldría con mi dignidad intacta. La elección ya había sido hecha en mi corazón. No lucharía con ira o desesperación. Me mantendría con la fuerza tranquila que ella me había enseñado. Este momento ya no se trataba de dinero. Se trataba de respeto, de verdad, del vínculo entre una abuela y el niño que crió hasta convertirlo en un hombre. La voz del abogado se escuchó en la habitación mientras llegaba a la parte más crucial del documento. Las expresiones de mis padres eran ansiosas, llenas de codicia. La mía era firme, anclada por el recuerdo del amor inquebrantable de Maggie. Fuera lo que fuera a pasar, estaba listo para enfrentarlo. La voz del señor Grant llenó la habitación mientras comenzaba a leer el último testamento de mi abuela. El sonido de su tono mesurado llevaba un peso que hacía que cada segundo se sintiera más largo. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, una sonrisa de confianza tirando de sus labios. Mi madre cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho, con la barbilla levantada como si se estuviera preparando para recibir una corona. Yo me senté quieto, con las manos juntas en mi regazo, el corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución inquebrantable. A mi amado nieto, Ethan Hall, comenzó el señor Grant, has sido la mayor alegría de mi vida. Desde el momento en que llegaste a mi cuidado, te convertiste en el hijo que nunca pensé que volvería a tener. Cada sacrificio que hice, lo hice por ti, y nunca me he arrepentido de un solo momento. Mi único deseo en este mundo era verte crecer hasta convertirte en el hombre que eres hoy. Por esa razón, te dejo todo mi patrimonio, valorado en $75 millones, única e incondicionalmente a ti. La habitación pareció congelarse. Se me cortó la respiración. Sentí los ojos de mi padre ardiendo en mí, su confianza anterior disolviéndose en incredulidad. La boca de mi madre se abrió, sus labios perfectamente pintados separándose como si hubiera olvidado cómo respirar. El señor Grant continuó sin dudar. A mi hijo Caleb y a su esposa Rehena, quienes eligieron abandonar a Ethan cuando más los necesitaba, les dejo $1 a cada uno. Esto no es un descuido, ni es crueldad. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en el amor y la responsabilidad que eligieron desechar. Mi esperanza es que algún día entiendan que sus acciones les costaron mucho más de lo que cualquier herencia podría costarles. Un silencio atónito llenó la oficina. El rostro de mi padre se puso de un tono de rojo que nunca antes había visto. Apretó la mandíbula y golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que los documentos temblaron. Esto es una broma, ladró. No tenía derecho a hacer esto. Soy su hijo. Este dinero debería ser mío. El señor Grant lo miró con calma. Señor Hall, este testamento es legalmente vinculante. Su madre estaba en su sano juicio, y estos eran sus deseos explícitos. No hay ningún error. La compostura de mi madre se quebró. Se levantó de un salto de su silla, con la voz chillona. Después de todo lo que le dimos, ¿así es como nos paga? Después de todos esos años, lo elige a él por encima de su propia sangre. Me levanté lentamente, mis piernas temblaban, pero mantuve la voz firme. Me eligió a mí porque yo estaba aquí. Me eligió a mí porque la amaba y me quedé a su lado cuando ustedes se fueron. Nos abandonaron a ambos. Y no pueden reescribir la historia solo porque ahora hay dinero de por medio. Mi padre me fulminó con la mirada, con los dientes apretados. ¿Crees que te mereces esto? Eres solo un niño. No sabrías qué hacer con esa cantidad de dinero. Deberíamos ser nosotros quienes lo administren, no tú. Le devolví la mirada directamente, negándome a apartarla. No necesito que administren nada. Maggie confió en mí, y eso es todo lo que importa. Me conocía mejor que nadie. Sabía lo que haría con su legado y no quería que nada de eso estuviera en sus manos. La habitación se volvió a tensar, el aire espeso con su rabia y mi desafío. El señor Grant volvió a guardar los papeles en la carpeta y dijo con firmeza, esto concluye la lectura del testamento. Cualquier intento de impugnarlo será inútil.
Los documentos han sido cuidadosamente preparados para resistir cualquier desafío. Margaret fue muy clara en sus intenciones. Mi padre se levantó, su silla raspando el suelo. Me señaló con un dedo, su rostro contorsionado por la ira. Esto no ha terminado, Ethan. Te arrepentirás de esto. Nos aseguraremos de ello. Sentí que el calor subía por mi pecho, pero me negué a retroceder. No, dije, con la voz más fuerte de lo que pretendía. Se acabó. Tuvieron su oportunidad de ser mis padres y la desecharon. Maggie me dio todo lo que ustedes nunca pudieron. No pueden quitarme eso ahora. El rostro de mi madre se puso pálido y se hundió de nuevo en su silla. Por primera vez, su confianza se resquebrajó en algo más cercano a la vergüenza, aunque no pude saber si era por sus acciones o simplemente por perder la herencia. Me miró con ojos que no contenían calidez, solo amargura. Mientras recogían sus cosas, la realidad de lo que había sucedido se asentó. Su poder sobre mí se había desvanecido. Durante años, había llevado el peso de su abandono, preguntándome si había hecho algo mal, si de alguna manera los había alejado. Ahora, viéndolos salir furiosos de la oficina, me di cuenta de la verdad. Su ausencia nunca había sido por mi culpa. Siempre se había tratado de ellos, de su egoísmo, su codicia, su negativa a poner a nadie por encima de sí mismos. El señor Grant me puso una mano en el hombro antes de que me fuera. Tu abuela creía en ti, Ethan. Quería asegurarse de que no solo tuvieras seguridad, sino también la libertad de construir una vida en tus propios términos. Estaba orgullosa de ti. Deberías recordar eso por encima de todo lo demás. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Las lágrimas me picaban en los ojos, no de tristeza, sino del abrumador alivio de saber que ella me había visto, me había valorado y me había protegido incluso en su acto final. Al salir de esa oficina, sentí una extraña mezcla de dolor y fortaleza. Había perdido a la persona más importante de mi vida, pero había ganado la claridad que ella quería que tuviera. Mis padres habían mostrado sus verdaderas caras, y Maggie me había dejado con más que riqueza. Me había dejado la prueba innegable de que el amor era más fuerte que la traición y que la integridad valía más que el dinero. Cuando salí de la oficina del abogado esa noche, el mundo exterior se sentía diferente. El aire era fresco, el sol se estaba poniendo y las calles brillaban con la luz ámbar del atardecer. Mis padres se habían ido furiosos, sus voces resonando débilmente por el pasillo mientras discutían entre ellos. Por primera vez en mi vida, su presencia ya no tenía poder sobre mí. Podían gritar, amenazar o conspirar, pero la verdad ya había sido dicha. La abuela Maggie había visto a través de su egoísmo y me había protegido incluso en la muerte. Caminé lentamente hacia mi coche, dejando que los acontecimientos se asentaran en mi mente. El dolor todavía pesaba en mi pecho. No quería nada más que volver a escuchar la voz de Maggie, sentir su cálida mano en la mía, sentarme en nuestra cocina mientras me decía que todo iba a estar bien. Se había ido, y ninguna cantidad de dinero o documentos legales podía cambiar eso. Sin embargo, lo que me dejó fue más que seguridad financiera. Me dejó la prueba de que el amor importa más que la sangre, y que las decisiones que tomamos definen quiénes somos mucho más que los títulos que llevamos. Esa noche, regresé a su casa. Estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa. Caminé por cada habitación, pasando mis dedos por los muebles familiares, las fotografías en las paredes y la gastada barandilla de madera a la que solía agarrarse para subir las escaleras. Cada rincón de la casa llevaba su espíritu. El olor a canela aún persistía débilmente en la cocina. Sus agujas de tejer descansaban en una cesta junto al sofá, como si solo se hubiera alejado por un momento. Me senté en la mesa donde habíamos compartido innumerables comidas y pensé en qué hacer a continuación. $75 millones era una cantidad asombrosa. La mayoría de la gente lo vería como una oportunidad para vivir con lujos, comprar casas, coches y vacaciones. Pero yo sabía que eso no era lo que Maggie quería. Nunca fue una mujer a la que le importara la riqueza por sí misma. Valoraba la comunidad, la amabilidad y la oportunidad de mejorar la vida de los demás. Si ella me había confiado esta fortuna, entonces tenía la responsabilidad de llevar adelante esos valores. A la mañana siguiente, contacté de nuevo al señor Grant. Le dije que quería destinar una parte del patrimonio para crear un fondo de becas a nombre de Maggie.
Quería que los niños que crecieran sin padres, los niños que se sintieran abandonados u olvidados, tuvieran la oportunidad de seguir una educación y construir el futuro que merecían. Le dije que también quería donar a organizaciones benéficas locales, especialmente a los refugios y bancos de alimentos que Maggie había apoyado silenciosamente durante años. Siempre había dicho que si tienes suficiente para compartir, nunca deberías quedártelo todo para ti. Mientras tomaba estas decisiones, me sentí más ligero. Me di cuenta de que no solo estaba gestionando dinero. Estaba dando forma a un legado que me sobreviviría. Cada dólar utilizado para ayudar a alguien más sería otra pieza de Maggie viviendo en el mundo. Ese pensamiento me dio paz. Mis padres intentaron contactarme en las semanas siguientes. Llegaron cartas, algunas suplicando, otras amenazando. Me llamaron desagradecido. Dijeron que les estaba dando la espalda. Pero había aprendido lo suficiente como para reconocer sus palabras por lo que eran, intentos de manipularme para volver a un papel que ya no desempeñaba. No respondí a sus llamadas. No respondí a sus cartas. El niño que una vez esperó en el porche a que volvieran se había ido. En su lugar, había un hombre que conocía la diferencia entre la familia y los extraños. La comunidad, sin embargo, se unió a mi alrededor. Los vecinos venían a casa con guisos y flores, no porque ahora fuera rico, sino porque amaban a Maggie y querían honrarla. Me contaron historias que nunca había oído. Cómo había pagado la medicina de un vecino cuando les faltaba dinero. Cómo había dado clases particulares de matemáticas a los niños después de la escuela. Cómo se había ofrecido como voluntaria silenciosamente en la colecta de alimentos de la iglesia en cada festividad. Con cada historia, me di cuenta de cuán profundo había sido su impacto. Había dejado su huella no con dinero, sino con amor y acción. Una tarde, me senté en el porche donde mi infancia había comenzado con el corazón roto y terminado con resiliencia. Miré las estrellas y pensé en Maggie. Susurré un gracias a la noche, esperando que de alguna manera pudiera oírme. Gracias por quedarte. Gracias por enseñarme lo que realmente significa el amor. Gracias por protegerme incluso ahora. Al final, la lección fue clara. La riqueza puede desaparecer, pero el carácter perdura. Mis padres creían que el dinero les daría poder. Pero lo que no entendieron fue que el verdadero poder proviene del amor, la responsabilidad y la integridad. El acto final de Maggie no había sido para castigarlos. Había sido para protegerme y asegurar que yo llevara adelante sus valores. Todavía lloro su ausencia. Todavía la extraño todos los días. Pero camino con la cabeza alta porque sé que no estoy caminando solo. Su amor camina conmigo. Sus lecciones me guían. Y su legado ahora se extiende mucho más allá de nuestra familia, alcanzando cada vida tocada por las decisiones que tomo en su nombre. Esa es la historia de cómo perdí a la mujer que me crió y cómo incluso en su muerte me dio el mayor regalo de todos, la fuerza para valerme por mí mismo, la sabiduría para valorar el amor por encima de la codicia y el coraje para construir un futuro que honre su nombre. Esa es mi historia. No se trata solo de perder a mi abuela o de enfrentar a unos padres que solo regresaron cuando había dinero de por medio. Se trata de descubrir dónde reside la verdadera familia, de darme cuenta de que el amor es más fuerte que la codicia y de llevar adelante el legado de la única persona que nunca se rindió conmigo. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en el significado de la familia y el valor del amor sobre el dinero, entonces te invito a ser parte de esta comunidad. Dale me gusta a este vídeo para que pueda llegar a más personas que necesitan escucharlo. Compártelo con alguien que pueda estar pasando por sus propias luchas. Deja un comentario abajo y cuéntame tus pensamientos, tus experiencias o las lecciones que llevas de tu propia vida. Y no olvides suscribirte al canal porque tenemos muchas más historias de vida reales y poderosas que te desafiarán, te inspirarán y te recordarán que no importa cuán oscura se sienta la vida, siempre hay una luz que encontrar. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí.